Nuestro primer ponente es Manuel Nicolás Meseguer, es profesor titular en la Universidad de Murcia y se doctoró en el 2008 con una tesis que tiene mucho que ver con su charla de hoy, supongo, porque la tesis se intitula Las relaciones cinematográficas hispano-alemanas durante la Guerra Civil Española y los inicios del franquismo. Además, ha escrito cantidad de artículos sobre esta temática y actualmente forma parte del grupo de investigación Narrativas Audiovisuales y Audiencias en el Ecosistema Transmedia. Bueno, te doy la palabra, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Marina, a las organizadoras del seminario. Me parece un lujo compartir con todos vosotros, con un grupo tan pequeño y tan centrado en aspectos comunes, que creo que hacen que un evento así sea muy enriquecedor, muy estimulante y que al final es la parte mejor de la academia, ¿no? Donde la cantidad no es tan importante como la calidad de las actividades. A la hora de centrar, vamos a situarnos geográficamente. Estamos en Europa, fundamentalmente. Vamos a hablar de relaciones, de vínculos entre la Alemania del Tercer Reich, la Alemania de los años 30 y principios de los 40, y la España, pero no la España global, porque si nos situamos en la Guerra Civil, en el año 1936, como saben, España quedó dividida en dos zonas, controladas cada una de ellas por unos poderes políticos, militares, y entonces esas relaciones con Alemania se establecen por parte de la España del bando franquista. A lo mejor digo por ahí bando nacional en algún momento porque hemos absorbido la retórica de que unos son nacionales y otros son otra cosa, pero bueno, lo de nacional siempre va en cursiva o entre comillas. Nos situamos ahí, pero las relaciones que se van a establecer, los intereses comerciales, los intereses políticos que va a haber entre Alemania y España, tienen el trasfondo de Hispanoamérica, en el sentido de que es el sueño de la industria española, es el sueño de los gobernantes y de los líderes políticos que aspiran a desarrollar conceptos culturales. Por ejemplo, en el caso de España, el concepto de hispanidad es una aspiración que es lo que le queda después de las aspiraciones imperiales que desaparecieron, ¿no? Y en el caso de Alemania, pues eso, estamos hablando de unas aspiraciones geopolíticas, de influencia, comerciales. Y en el ámbito del cine y de la cultura hay un referente muy claro de cómo el cine puede ser algo tan influyente en la percepción que tienen los ciudadanos de un país. Hay un referente que es Hollywood. La forma en la que Hollywood ha conseguido introducir ya los referentes culturales, políticos norteamericanos es muy evidente para todo el mundo, y esas son las aspiraciones. Si vemos, que por cierto, son las 10 menos 10, se supone que a las 10 y 20... Vale, pero 10 minutos antes, ¿me avisas? Vale, si nos situamos a final de la Guerra Civil ya, en octubre de 1939, en una página de un periódico de la ABC, nos encontramos con una cartelera en la que aparece... A ver, no es una página representativa, sigue habiendo mucho cine de Hollywood, no hay ningún motivo para que no sea así, pero hay una película que se llama Carmen la Adriana, que tiene que ver con esas relaciones. Ya metemos el nombre de Hispano Film Production, que es la productora de esa película y que vincula a los dos países, Alemania y España. Tenemos Suspiros de España, en la que también está relacionada esta productora, y Mariquilla Terremoto, que también es otra película producida por Hispano Film, aunque aparece ahí el sello de Cifesa. Es curioso que en toda la publicidad Hispano Film aparece como en un lugar secundario, ¿no? Cifesa es una marca de éxito muy conocida en España, pero bueno, esto tiene que ver con cuestiones publicitarias también. Y luego tenemos ahí una película que se llama Mamá se casa, que a pesar de que tenga un título así como tan distendido, es una película alemana,
y una película española que se llama Molinos de Viento, que por cierto, también cuando busqué es una película de Rosario Pi, que es una pionera de la dirección de las mujeres directoras en España, había dirigido María de la O en los años 30, en el periodo republicano, y bueno, esta película está desaparecida hasta donde sé, Molinos de Viento, que era una especie de musical, pero bueno, vemos el peso que tiene la producción de Hispanofilm en esta página de la cartelera del ABC de la inmediata posguerra española. ¿Qué ha pasado aquí? Y bueno, y además vemos una película alemana y no vemos ninguna americana. En esta página, insisto, no es representativo de... Pero es verdad que la presencia del cine alemán en estos años va a ser especialmente destacada en el panorama español, porque hay una serie de convenios, de acuerdos gubernamentales e industriales en los que el intercambio del cine comercial es patente. Vale, ¿qué es esto de Hispanofilm? Pues tenemos una descripción, una carta de presentación de Johann Theer, que es un productor que bueno, está vinculado. Johann Theer es un productor alemán que vive en Valencia cuando estalla la Guerra Civil Española, trabaja para Cifesa y precisamente antes de estallar la Guerra Civil Española ha montado una sucursal de Cifesa en Berlín. Y le va a venir todo rodado para mover contactos con el Ministerio de Propaganda, con la industria alemana, para generar el movimiento Hispanofilm, también en contacto con otro valenciano, bueno, digo otro porque él no es valenciano, pero reside ahí. No sé si Valencia tuvo algo que ver con eso, pero el que va a ser representante de Falange Española en Berlín para asuntos cinematográficos, Joaquín Rey, también es valenciano y va a ser los dos núcleos generadores de todo esto. O sea, un representante de Falange Española y un consejero de Cifesa, un empleado importante de Cifesa. Esta casa, dice Theer a la Delegación de Estado de Prensa y Propaganda del Gobierno Nacional franquista, esta casa, Hispanofilm Producción, que nació aquí, en Berlín, bajo la protección inmediata e incondicional del Ministerio de Propaganda del Reich, el cual viene dispensando a los artistas españoles y directores toda suerte de atenciones, ha tenido desde que inició sus trabajos como norma de conducta el acercamiento cultural entre España nacional y Alemania, y la conciencia de nuestra responsabilidad entre ambas naciones es bastante viva para no colocar en momento alguno al amparo de su generosidad a ningún indigno. Es importante la valía política, la limpieza política de todos los que trabajan ahí, religiosa, evidentemente. Vale. Bueno, es una definición de por dónde va Hispanofilm y vamos a hablar de cómo en esta interacción en la que participan las industrias de los dos países, los gobiernos de los dos países, los partidos fascistas, si lo queremos llamar, bueno, Falange y el partido nazi, los partidos que están detrás del gobierno, y además con movimientos muy sutiles entre ellos, porque eso hay que guardar las apariencias, vamos a ver, en determinadas cuestiones, cómo interactúan todos esos elementos, por una parte en un proyecto de producción documental y por otra parte en la producción de ficción con aspiraciones comerciales. ¿Vale? Eso van a ser las dos líneas de mi ponencia. Vamos a empezar por la línea documental, porque uno de los proyectos que además legitima el nacimiento de Hispanofilm y el respaldo que piden a todos es: vamos a hacer una película que muestre lo que está pasando en España, que se pueda mostrar dentro de España y fuera de España. Entonces, desde ese proyecto nace de Hispanofilm, nace de Falange, por estos dos personajes que he mencionado, y recibe el apoyo directo e inmediato del partido nazi, de la jefatura de propaganda del partido nazi. Van a empezar a hablar en los documentos, en los documentos de Falange, en los protocolos de las reuniones del Consejo de Administración de UFA, van a hablar del Spanienfilm, de la película sobre España, porque no tiene título, y claro, decir España en el año 39 es como decir ahora Ucrania. Ucrania es la guerra, ¿no? La película sobre España. De hecho, ha habido mucha confusión historiográfica sobre los títulos, porque al final, alrededor de esa película de España,
e Hispanofilm, vamos a ver que hay un primer título que es Geisel der Welt, Kampf um Spanien, el azote del mundo, guerra sobre España, guerra en España. Arriba España, otro más, que ya sabemos que hay varias películas con ese título. España heroica, Helden in Spanien, en 2 versiones, en 2 montajes diferentes. Y eso, tenemos 5 títulos. Todos son lo mismo, o sea, parten del mismo proyecto, pero va avanzando. Perdón. Vale, como les decía, ¿qué entidades están implicadas? Hispanofilm, 2 entidades políticas, Jefatura de Propaganda del partido nazi y Falange Española y de las Hons. Importante, esto también es un matiz que sobre todo quien esté más familiarizado con la Guerra Civil Española es Falange Española, todavía no es la tradicionalista, no es la de la unificación, ese partido que unificó Franco, que ya era otra cosa, ¿no? Esta es la Falange auténtica, digamos, la que tiene buenas relaciones con el partido nazi, ¿no? Las relaciones más directas y más sinceras, digamos, más honestas. Y luego vamos a ver que va a entrar, lo que pasa que en un lugar discreto porque no quieren figurar por ahí. Seguro que también conocéis la cuestión de la no intervención, de la política de no intervención que se decidió en la Sociedad de Naciones. Es decir, lo que estaba pasando en España, teniendo en cuenta la tensión exterior europea, era importante no echar leña al fuego de España, que no intervinieran las potencias extranjeras y digamos que la posición oficial de la Sociedad de Naciones fue pedir la no intervención a las potencias europeas. Entonces tenemos la Jefatura de Propaganda para el Reich, que depende del Ministerio de Propaganda, de Instrucción Popular y Propaganda. El Deutschen Filmnachrichtenbüro, que es una oficina que... ¿Lo cojo? Saben como la información cinematográfica no está estatalizada, si sigue habiendo productoras privadas en Alemania que hacen los noticiarios, hay una oficina que controla los contenidos, que supervisa los contenidos de todo. Luego tenemos la Embajada de España en Berlín, que a partir de 1938, cuando ya existe un aparato más o menos armado con capital en Burgos, como saben, pues empieza a haber instituciones y también cuando se establecen relaciones diplomáticas entre Alemania y el bando franquista. Vale, ahí tienen un anuncio de prensa de este primer proyecto que se llama Geisel der Welt. Es significativo el apoyo del partido nazi porque va a entrar, digamos, en la producción técnica del proyecto, esta oficina, la Deutschen Filmnachrichtenbüro, entra el director de esta oficina que se llama Weidemann. Él había sido el encargado de hacer la película del Congreso del partido en el año 35. Él había promovido también la película de los Juegos Olímpicos de Invierno del 36. Digamos que el proyecto se coloca en una primera línea informativa de prioridades para Alemania, en principio. Entra este señor y empiezan a montar el documental en diciembre del 36. También he podido seguir en los diarios de Goebbels, que seguramente conocéis que Goebbels era un prolífico escritor también de sus propias memorias. En los diarios de Goebbels se puede seguir un poquito el proyecto y algunos de los proyectos de Hispanofilm. Y se refiere en diciembre del 36 como que lo que él ha visto en ese momento es una película con problemas. No le cuadra ideológicamente lo que se está planteando ahí. Se nota que es una película hecha desde fuera, que no entiende bien la situación de España, que es demasiado trágica, terrorífica, ¿no? Se habla demasiado de los horrores, no sé, no le cuadra. 2 o 3 semanas después, a principios de enero, recibe otro montaje, otra adaptación, y le parece buena para ser estrenada. En el Consejo de Administración de UFA se habla de que van a hacer un estreno en salas. Sabéis que UFA también tenía su sección de exhibición, tenía algunas de las principales salas de Berlín. Se habla de un estreno en Berlín,
Y es curioso que en la propia reunión se dice, el partido respalda esto, pero hay que hacerlo rápido, con muchas copias, porque se va a prohibir. La esquizofrenia de tenemos que luego escenificar una prohibición porque el Ministerio no puede mantener esto demasiado tiempo. Curioso que eso, en una empresa privada, se hable de eso tan abiertamente, ¿no? Pero bueno, los estados totalitarios pues al final pueden hacer estas cosas. Y volviendo a estos mecanismos de uso del estado totalitario, la siguiente noticia que tenemos de este proyecto en el diario de Goebbels es que Goebbels dice que Hitler no le ha gustado nada lo que ha visto y que prohíbe su estreno. Con lo cual el proyecto se desaparece, lo hemos visto aparecer en prensa, lo hemos visto mencionar por ahí, pero esto de Geisel de Abelt desaparece, los artífices salen fuera del juego, parece ser que se le achaca a ellos también que no han sabido manejar el material, y es entonces cuando Hispanofilm retoma el asunto. Bueno, aquí he puesto en la presentación, aquí aparecen dos notas de las reuniones de los protocolos del Consejo de Administración de UFA, donde se menciona esto que les decía de esa prohibición que se esperaba de la película, por lo delicado de la situación internacional. Y bueno, la cuestión es que un año después, en la primavera del 38, cuando ya les digo que la situación es bastante más sólida para el bando franquista, la situación internacional se ha estabilizado en cuanto a la intervención, es decir, Alemania e Italia están participando, están interviniendo en la guerra civil, pero digamos que la Sociedad de Naciones lo ha asumido con naturalidad. De cara a la galería, nadie reconoce la intervención, pero se convive con ella, ¿no? El caso es que en el 38 sí que vemos que Hispanofilm ha estado trabajando en dos películas, en dos montajes, uno en alemán, Arriba España, y otro en español, España Heroica. Por cierto, Geisel de Abelt se conserva, se puede ver en el Film Archive. Yo tengo una copia ahí, de mala calidad, es un VHS digitalizado, pero bueno, que se conserva. Sin embargo, Arriba España, la película, la versión alemana de la primavera del 38 no se conserva, se sabe que se estrenó en Viena, pero no se continuó su distribución. Ahí también se especula con la situación internacional y con las tensiones. No es el momento para que Alemania se señale tan explícitamente con un documental muy favorable y tendencioso hacia el bando franquista. España Heroica sí que empieza su camino, se convierte en una película importante para el bando franquista, se estrena en España y se estrena en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, muchas veces en focos, bueno, hablaréis de eso seguramente, más que en salas comerciales, en focos de apoyo, de recaudación, digamos en foros que no son comerciales. Como les digo, todavía no se ha llegado a estrenar en Alemania un documental sobre la guerra civil, sigue siendo un tema incómodo, pero ya va a ser en octubre del 38, fecha, fíjense que se ha firmado el Pacto de Múnich, digamos, determinadas aspiraciones expansionistas de Hitler se han resuelto con éxito, el frente de Teruel, que había sido un contratiempo importante para el bando franquista, se ha disuelto, digamos, y ya el otoño del 38 es una época muy propicia, parece que ya se ve el final del conflicto y ya sí que se estrena una versión actualizada de este Spanienfilm que se llama Helden in Spanien, Héroes en España. También se difunde entre octubre y diciembre del 38, recibe categorías de evaluación bastante positivas, se le reconoce como película de interés nacional, película de interés político, educativa. Eso sí que es un respaldo, eso es un respaldo directo del Ministerio de Propaganda. O sea, cuando una película sale con todos esos avales, es una película que para un exhibidor alemán es beneficioso incluir en su programa. Y que el público pues, también es una forma de publicidad. Vuelve a ser interesante políticamente lo que sucede en el final del recorrido de este Spanienfilm en Alemania.
Como les digo, a finales de diciembre, desde las más altas instancias, parece ser que desde el propio criterio de Hitler, la película tiene que parar su exhibición porque se ha quedado obsoleta. Digamos que hay noticias que son mucho más frescas, que hablan de los avances nacionales y tal, y entonces se decide que hasta que no se actualice la película, lo que pasa es que ya todo se va a precipitar, como saben, enero, febrero, marzo va a ser la caída de las últimas zonas controladas por la República, y entonces se va a volver a estrenar Helden in Spanien en junio en Alemania. Se estrena en junio, 2 días antes de que la Legión Cóndor desfile triunfal por Berlín. Y sean todos los actos, toda la pompa, se estrenen reportajes, noticias sobre la intervención de la Legión Cóndor. De repente, la Guerra Civil Española para Alemania deja de ser la guerra de los españoles y es la guerra de la Legión Cóndor, ¿no? El ejército alemán ha resucitado. España es muy importante para las armas, para el ejército alemán. Fíjense también la fecha, junio del 39. Estamos a punto de dar el giro definitivo y esta noticia esta situación es muy importante. Tiene tan mala suerte Helden in Spanien. Helden in Spanien sigue alineada con las tesis, ahora ya más directamente controladas, del gobierno franquista. Ahora ya Falange Española tradicionalista, como saben, es un partido muy directamente controlado por el gobierno, por Franco, y las tesis de Helden in Spanien hablan de la guerra de España desde una perspectiva española. Y, por ejemplo, no se menciona la intervención alemana e italiana. Entonces, fíjense que nos encontramos con que se estrena la gran película sobre la guerra civil en junio del 39, pero no se habla sobre el ejército alemán, sobre la Legión Cóndor, sobre su papel. Entonces, la película aguanta en cartel 2 o 3 semanas, pierde muchísimo público, incluso las descripciones de prensa, digo algún comentario de prensa porque oficialmente la crítica está prohibida en Alemania, por ley, pero hay comentarios. En los comentarios se habla de que lo malo de esta película es que no muestra todas las dimensiones de la guerra civil, ¿no? Como haciendo una alusión bastante explícita a que no aparece nada sobre la importancia de la intervención alemana. Justo una semana después del estreno de Helden in Spanien, además se estrena Im Kampf gegen den Weltfeind, una película, una superproducción documental de la UFA dirigida por Karl Ritter, que es uno de los directores de cine bélico de ficción, pero bueno, en este caso dirige un documental. Una película de 1 hora y media que describe con un material valiosísimo, material filmado también por la propia oficina de prensa del ejército alemán. O sea, vemos operaciones militares como nunca se habían visto en el cine. Es la primera guerra filmada con tanto detalle, donde vemos despegar los aviones, posicionarse, atacar posiciones enemigas. Entonces, muy completo el material que aparece en la película. Entonces, parece ser que es el propio Goering, ya faltaba él, por intervenir, que saben que es el Ministerio del Aire alemán, el que dice, esto no puede ser, esta película hay que retirarla. No se habla de la Legión Cóndor y ahora mismo lo que tienen que ver los alemanes es que el ejército alemán ha hecho esto. Bueno, este es el recorrido del Spanien Film. Y ya ven cómo han jugado las diferentes instituciones, los diferentes intereses. Económicamente ha sido un proyecto rentable desde Helden in Spanien. Hasta entonces todo ha sido pérdida, no ha habido nunca explotación comercial. Pero Helden in Spanien, pues bueno, por la coyuntura informativa, tiene un recorrido comercial suficientemente beneficioso como para que no sea una ruina. Además había intervenido una productora, Bavaria Filmkunst, en la producción, con lo cual también hay intereses comerciales alemanes que hacen que se mueva con más interés. Bueno, este es uno de los anuncios de Im Kampf gegen den Weltfeind. Fíjense el subtítulo Deutsche Freiwillige in Spanien. Los protagonistas son los voluntarios alemanes y fijaos que siguen con la retórica de que son voluntarios.
es un cuerpo de voluntarios, no es una intervención militar regular, ¿no?, del ejército alemán. Había puesto, no sé si voy bien de tiempo, por un corte de Kampf, 5, vale, pues entonces sigo. Si es un corte en el que claramente hablan de cómo desde las primeras semanas de la guerra Alemania ha entrado, por ejemplo, en el traslado de tropas desde África a España. O sea, es una película que reconoce retrospectivamente toda la intervención alemana desde el principio de la guerra, ¿no? Y además sin ningún tipo de complejo ni de problema. Perdón. Vale, sobre las películas de ficción solamente voy a hablar del caso de Carmen la de Triana, Andalusische Nächte, ¿vale? Porque también es un caso en el que entran en juego las principales instancias políticas y gubernamentales alemanas. Hispanofilm sabe que su principal argumento para convencer a la industria alemana, al Ministerio de Propaganda, de que hacer películas españolas en Berlín, pagadas por los alemanes, claro, porque si las pagan los españoles a todo el mundo le parece bien, pero es decir, hacernos estas películas nuestras, controladas por nosotros, para que las vendamos nosotros y seguro que vais a tener muchos beneficios, ¿no? El principal argumento es que como la industria alemana se encuentra en un momento en el que sueña con crear un camino alternativo a Hollywood, ¿no?, con una expansión comercial y cultural a través del cine, que en cierto modo pasa también por captar estrellas internacionales. En realidad, la Alemania de los años 30, a pesar de la situación política, es una torre de Babel cinematográfica, ¿no? Por ahí han pasado Jean Gabin, Pola Negri, incluso Ingrid Bergman en el año 38 hizo una película en Alemania. Quiero decir que hacer una película en el año 38 en Berlín no es ser un nazi o un simpatizante de los nazis. Sobre todo si vienes de fuera, ¿no? Porque si estás dentro y estás viendo lo que pasa, como Marlene, que se fue, ¿no?, o Fritz Lang, pero los que vienen de fuera. Entonces, en esa operación, en ese momento de expansión, con esta estrategia de captación de estrellas, Imperio Argentina es en ese momento la gran estrella del mundo hispanoamericano. Morena Clara acaba de triunfar en todos los mercados hispanos, e incluso en su recorrido europeo, y Johann Thea, en sus reuniones al más alto nivel, explica que Imperio Argentina está alineada con los franquistas, su marido, Florian Rey, que también es director de cine, es el director de sus grandes éxitos, está alineado con los franquistas, y que empezar una colaboración con ella y contratarla para la industria alemana es un activo muy valioso para entrar en el mercado hispanoamericano. Son invitados a Berlín en abril, más o menos en la primavera del 37, se les paga todo, se les paga una casa para que estén en Berlín. Para rodar se reúnen con Hitler y con Goebbels personalmente, hay testimonios de todo eso, está ampliamente recogido. Y bueno, desde el principio Goebbels y Hitler les ofrecen hacer una película sobre Lola Montes, ¿no?, sobre el personaje de Lola Montes, cosa que a ellos les horroriza, en el fondo, porque no es, si queréis, eso lo hablamos en otro momento, o con el café, y les ofrecen mejor hacer una adaptación de Carmen, de la Carmen de Mérimée, que aunque habría sido más rentable hacerla sobre la Carmen de Bizet por el tema de la música, pero resulta que los derechos los habían comprado no sé si la Metro, una productora norteamericana. Les ofrecen lo de Carmen, ellos lo aceptan y entonces el ministerio empieza a presionar a UFA para que levanten el proyecto. UFA dice desde el principio que no, que es una ruina. Además lo tenemos todo recogido con detalle, los protocolos, que eso no les interesa, que los derechos de Carmen de Bizet, que es lo que podría ser comercial, no pueden utilizar la música, que Imperio Argentino no habla alemán, porque quieren hacer, o sea, el proyecto es hacer una doble versión. Es algo anacrónico, pero en Alemania, es algo anacrónico en el mundo, ¿no?, pero Alemania lo sigue haciendo, por una estrategia comercial y que intenta conciliar su nacionalismo cultural, que también lo podemos hablar en otro momento. Se plantea una doble versión.
UFA tiene fijaos un detalle, ¿no? Que dicen, para animar a UFA le dicen que incluso, aunque está prohibido que haya escenas de corridas de toros, se puede levantar esa prohibición porque, bueno, por hacerlo como más atractivo, más auténtico y tal. Se va a hacer una doble versión en castellano y en alemán, pero eso, UFA dice, Imperio no habla alemán, no le va a dar tiempo a aprender alemán, y además, Hispanofilm, o sea, la película que realmente se va a vender internacionalmente es Carmen, porque ellos lo que están dispuestos a negociar es que Carmen se va a vender en España y Latinoamérica y nosotros se lo vamos a vender en Europa. Entonces, esto no nos interesa. Empiezan unas reuniones, una sucesión de conversaciones bastante tensas. Al mismo tiempo, Ter va tirando más de la cuerda y negocia la venta de Carmen en Texas, en Brasil, o sea, en territorios que podían ser para la versión alemana. Digamos que Ter se los roba y además cobra por adelantado. Se comprometen a pagar, además de que están cogiendo la mayor parte del mercado, se comprometen a pagar un cuarto de la producción solamente porque no tienen más posibilidades. Y al final, fijaos que desde mayo hasta agosto del 37 se pasan negociando y UFA intentando salirse del proyecto, no pueden hacerlo por presión del ministerio, pagándole la casa a Imperio Argentina en Berlín, un chalet, imaginaos que no era un hostal, y al final se deciden hacer la película. Aparte de estas expectativas comerciales que son muy malas, empiezan los rodajes, primero empiezan con los exteriores. Los rodajes de exteriores salen muy mal. Por lo visto, Florian Rey ha funcionado muy mal con el equipo, se han gastado el doble de lo que querían hacer y el material que traen es bastante problemático, es decir, hay muchas tomas malas. O sea, todo lo que va pasando. Cuando vuelven, Imperio Argentina sigue sin hablar alemán y van a tener que hacer una cosa en la doble versión muy particular y es rodar primero toda la versión española para darle tiempo a Imperio Argentina y luego rodar la versión alemana, con lo cual se encarece todavía más el proyecto. Se gastan 1,5 millones de... Bueno, aquí he puesto, ya con esto termino para no extenderme. Bueno, esto es Imperio Argentina por si no le ponéis cara. Ahí tengo una copla en alemán, que sí, la de Los Piconeros en alemán. Que bueno, porque veáis la razón que tenía UFA en rechazar el proyecto. Fijaos que los costes de producción son de 1,5 millones de marcos, 1,5 millones de marcos, que es medio millón más de lo que había costado la película más cara y más comercial de esa temporada, Heimat. Fijaos la ganancia o pérdida que al final se muestra real. Heimat ha ganado 1 millón de euros, de marcos, y Andalusische Nächte ha perdido 800.000 marcos. Entonces es un auténtico fiasco comercial la operación de esta doble versión, pero no contento con ello el Ministerio sigue presionando a UFA para que llegue a un acuerdo con Imperio Argentina y la contraten para varias películas. Imperio Argentina quiere que todas las películas las dirija su marido. UFA se niega ya os he comentado lo de los rodajes de exteriores y lo mal que había funcionado Florian Rey con el equipo alemán. Bueno, ellos se niegan, al final no hay acuerdo, pero estuvieron 6 meses más negociando. Fijaos la presión del Ministerio, ninguna productora habría aguantado eso. La presión del Ministerio para conseguir que Imperio Argentina entre en esta campaña de expansión comercial del cine alemán. Y bueno, con estos dos ejemplos de esa interacción industrial, gubernamental, política, termino mi intervención y quedo a vuestra disposición. Y como Emeterio también va a hablar de estas películas, tengo mucha curiosidad por ver vais a ver lo que, ¿no? Como en algunos casos lo que sigue después, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Sabes algo sobre la recepción de estas películas en Alemania? Sí. La recepción tuvo mucho que ver con la campaña como pasa siempre con el cine, ¿no? La campaña
es proporcional a la inversión en publicidad que se hace. Lo que pasa es que una película tan cara es imposible que en un mercado nacional es una película que se plantea como una operación económica de comercio internacional, no como de consumo nacional. Entonces, aunque funciona bien, la crítica la recibe bien, aunque tengo que decir que la crítica recibió muy mal que una película tan de raíces españolas y tal estuviera hablada en alemán y cantada en alemán. Esa fue, ya os digo que no hay una crítica abierta al cine, pero en los comentarios se cuestiona eso. De hecho, ya aprovecho que me dices eso, tenemos en el registro del secretario de la ayuda de cámara de Hitler, tenemos su reacción al ver la película. Porque él eso se lo hacía registrar todo y además le gustaba mucho el cine, todos los días veía 2 o 3 películas y además las comentaba, ¿no? Y entonces se hizo poner la versión alemana primero y dijo que era mala, o sea, eran críticas así, schlecht, ya está, ¿no? Es mala, y entonces dijo que era mala y pidió ver la española, o sea, dijo que mala pero con asterisco, ¿no? Traedme la española, y curiosidad, para ponérsela la semana siguiente, se programó un programa doble en su casa para ver Éxtasis, o sea, primero Carmen la de Triana y luego Éxtasis, que era una película erótica checa. Y entonces, curioso, ¿no?, de decir programa doble. Y la película española le pareció buena. ¿Por qué? A ver, porque más o menos la dirección era parecida. Yo creo que también, teniendo en cuenta los comentarios de la prensa, tiene que ver con escuchar una película así en alemán o escucharla en español. Bueno, ¿tenéis preguntas, comentarios? Sí, Marina. Bueno, muchas gracias, súper interesante. Tengo 3 preguntas o comentarios. La primera era también sobre el idioma. No, es de afuera. ¿Cómo se manejaban con el idioma para trabajar, ¿no? ¿Qué pudiste ver de esta? Supongo que está bastante documentado por lo que te escuché. ¿Era un problema el idioma para trabajar en la correspondencia o en el intercambio, o digamos, incluso en la cuestión más técnica del rodaje? Y me quedé pensando, Helden in Spanien, por ejemplo, ¿está hecha en alemán o tiene subtítulos al español? Ok, espera que ahora te paso para que... Sí. Después, hablaste del intercambio comercial que plantearon, y ese intercambio, ¿qué tan parejo fue, ¿no? ¿Realmente España mandaba películas a Alemania y Alemania a España, o eso no funcionó tan así? Y la última, me quedé pensando en lo del tiempo en cartelera, en realidad en algo que vos dijiste, que es que las películas, los documentales, que fueron súper importantes, tenían a veces una vigencia corta dependiendo de cómo iban cambiando los acontecimientos, ¿no? Eso en términos comerciales también era un problema, o sea, uno podría pensar como hipótesis que las ficciones tienen un tiempo más largo que los documentales. Con eso, y después si te queda tiempo y podés mostrar los films, me encantaría. Sí, al final no vas a poner vídeos tú, si quieres pongo un par de cortecitos para que veáis. Sí, a ver, se me ha olvidado. No. Sí, lo del idioma. Yo creo que en parte, a ver, hay una cuestión, haciendo una lectura transversal de las conversaciones, hay una cuestión de cierta actitud, si no supremacista, sí prepotente, en los diálogos entre alemanes y españoles. No siempre, pero bueno, hasta el punto de que, por ejemplo, se envió a una persona a negociar, hablando del intercambio de películas, ¿no? Se envió a una persona, a un tal Grebel del Ministerio de Propaganda, a negociar con las autoridades españolas un acuerdo para exportar raza a Europa, digamos a la Europa, en el año 42, para exportar raza a Europa y a cambio traer 40 películas alemanas o sea, la aspiración era esa. Os llevamos una película a nuestro mercado, pero vosotros os coméis 40. En el año 42, que es una época en la que todavía Alemania tiene bolsa, ¿no?, de exportación. Y bueno, parece ser que el tal Grebel
tienen un pase en Madrid de raza con el director y vamos, que le dice al director que la película es una castaña. Vamos a ver. Por lo visto se rompe la negociación y un alemán, alguien de la embajada, envía una carta al ministerio diciendo: este hombre lo ha hecho fatal, o sea, el mismo cuestionando, este Grebel ha venido aquí, ha roto la baraja, no se ha podido negociar nada y esto no puede ser, tenemos que buscar una solución. Unos meses después, la película se estrena en Europa y a cambio se han exportado 10 o 15 películas alemanas. O sea, ha bajado la proporción, se estrena la película. Pero quiero decir que sí que la actitud era así. En el trabajo es verdad que había mucha gente, por ejemplo, España Heroica y Arriba España, estuvo trabajando un tipo que se llamaba Otto Linz-Morstadt, es el que montó Arriba España, que había trabajado unos años en Paraguay y había hecho cine. O sea, el buscar a gente. Joaquín Reich hablaba alemán y español, había vivido en Alemania, daba clases de alemán en Valencia. O sea, se buscan vínculos para trabajar, pero aún así es difícil y descompensado. Y no sé si había alguna... El tiempo de la ficción y el documental. Sí, efectivamente, sobre todo durante la Guerra Civil y estos meses posteriores, está todo muy medido. Está todo muy medido, la coyuntura política marca mucho los tiempos de las películas, pero fijaos que en el año 42 o así, no sé si es que Alemania ha bajado mucho su nivel de producción y tienen menos salida al mercado, que se reestrena Helda in Spanien en Alemania y en territorios ocupados. Y se vuelve a estrenar In Kampf gegen den Belfein. Bueno, también es el momento de Sin novedad en el Alcázar, de todas estas películas hechas en Italia, Santa Rogelia, hay Frente de Madrid, todas estas películas que son del 40, 41, que se van a mover y que en cierto modo también no son propaganda directa a favor de Alemania, pero sí del nuevo orden, ¿no? El nuevo orden ha ganado, o sea, al principio ha ganado, hemos ganado en España y es verdad que la guerra de España se convierte en un aliciente para los alemanes en el año 42, cuando las cosas empiezan a torcerse. Y eso, se reestrenan estas películas y también las de ficción se estrenan otra vez en el 40, 41 con versiones, o sea, las otras que hizo Hispanofilm se estrenaron dobladas al alemán. Y de hecho se conservan Der Barbier von Sevilla, Hinter Harems Gittern, que es esta, es la canción de Aixa. O sea, hay varias películas, Sehnsucht, que es Suspiros de España. Son películas que se estrenan ya en el 40, 41, porque sí que no caducan, ¿no? Siguen teniendo interés. Sí, pero no hubo subtitulados, porque esto es muy... Subtitulado no se utilizaba. No se utilizaba. Muy excepcional. Alemania es... Muchas gracias por la presentación, me pareció también súper interesante. Y yo tenía una pregunta sobre la línea de documental. Me llamó mucho la atención lo que comentaste del primer film, que no tenía título, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con los Bogenschauern? Digamos, había también contenido de la Guerra de España en los noticiarios de la UFA, o cómo se diferenciaba de esos noticiarios, ¿no? Porque me dio la impresión de que era como parecido el contenido, ¿no? Después ya se iba tomando más forma de obra cerrada, por empezar con el título, ¿no? Y supongo que España no tendría noticiarios propios para pasar tampoco. Bueno, ahora me decís. Y después sobre la línea de ficción, te quería preguntar sobre el rol de Imperio Argentina, que era, como lo describís vos, una embajadora cultural, ¿no? de la hispanidad para Alemania. Y esta importancia que le daban en Alemania a esta embajadora cultural, que está muy clara, ¿no? Cómo la marcaste. Si había o aparecía quizás en los comentarios oficiales alguna referencia a Latinoamérica, si pensaban en construir un vínculo a partir de darle importancia a eso para el público alemán con Latinoamérica también, no solo con España. Así que bueno, gracias.
sobre los noticiarios, lo de los noticiarios es una tesis aparte, es un trabajo aparte, es un mundo súper relevante porque efectivamente son cruciales. Y en las negociaciones también entre industrias, además juegan las industrias porque los noticiarios en un principio, en los primeros años de la guerra, a finales de los 30, todavía son todos privados, digamos, son de productoras, de Bavaria, de UFA, de Tobis. En el caso de España, sí, bueno, lo que pasa es que con la guerra de España sí que ya hay entidades entidades políticas que empiezan a producir, alguna productora privada, pero realmente eso va a ser un tema mayor en las conversaciones porque los noticiarios son fundamentales. Por una parte, el que las autoridades tengan una voz directa y por otra parte, en que los noticiarios comerciales hagan noticias claramente alineadas con sus intereses. Es decir, en las negociaciones entran ayudarnos, darnos recursos. Por ejemplo, los españoles van a pedir recursos, ayuda de Alemania para crear un noticiario gubernamental, que va a ser el primero va a ser el noticiario español, luego será el Nodo, que también va a ser un noticiario creado con la ayuda de Alemania. Pero también a cambio le están diciendo, pero también queremos que las noticias que vosotros metáis sobre España sean noticias alineadas con lo que nosotros queremos. Entonces sí que es un tema mayor y no voy a entrar, no sé si, bueno, es que Meterio también tiene muchas cosas, pero es un tema muy importante y claro, el noticiario cinematográfico también es algo que se nos queda muy lejos a nosotros, la relevancia del noticiario cinematográfico, pero es un tema muy importante en la industria del momento. ¿Hispanofilm no tenía No. Ellos no tenían capacidad. Es que para lo de los noticiarios hay que tener una capacidad de producción, porque los noticiarios, una característica fundamental es la inmediatez, hasta cierto punto, la frescura. Un noticiario debe ser semanal para tener viabilidad. Eso significa semanal, aparte de que tengas capacidad para producir semanalmente un noticiario diferente, tienes que tirar muchas copias. Y España económicamente tenía muchísimas limitaciones y tira muchas copias en cine, no es como ahora que dice copio lo que haga falta. Entonces todo eso condiciona mucho, pero sí que es verdad que es fundamental. Estamos hablando de las películas, cada cosa tiene su nivel de influencia, ¿no? La ficción, el documental, pero vamos, la diferencia fundamental entre el documental y los informativos es la de la frescura y que los mecanismos de producción, incluso económicas, son diferentes porque implican... De hecho, para hacer los documentales, una de las polémicas que había era el robo de materiales, como todo pasaba por Berlín, digamos que se enviaban imágenes para los documentales y los de los noticiarios los robaban, le hacían copia, pero eso, en Alemania hacían lo que les daba la gana. Y por último, me decías lo de... Sí, luego, si nos da tiempo... Para contestar a eso, vemos la primera secuencia de La Habanera, para que veamos la visión del mundo latino que tienen los alemanes, porque eso de España, latino, yo creo que el Caribe y el Mediterráneo están juntos para Alemania, ¿no? Al final coges un barco, te montas en Cádiz y en 2 minutos estás en Cartagena de Indias, ¿eh? Muy bien, entonces propongo ver esta secuencia y después seguimos con Emetrio y continuamos la charla en el café. ¿Quieres comentar algo? Si no, Marina tiene una última pregunta. Muy interesante, Manuel, la presentación. Creo que dispara muchas cosas para pensar. En realidad son 2 preguntas que van por lugares distintos. Una tiene que ver con la circulación posible de estos materiales que se filmaron en España por el equipo alemán.
en especial también a partir de lo que dijiste sobre reutilización en noticieros, si encontraron después en algunos otros materiales de compilación, si existieron como brutos, si hubo alguna sobrevida de esos materiales en la guerra en años posteriores, qué pasó con esos materiales que se filmaron, que ya en sí mismo deben haber sido realmente muy valiosos. Y el otro tema está vinculado con cómo se vincula, si hubo alguna especie de diálogo, aparecen en las fuentes explícitos con toda la otra producción que se estaba produciendo desde el lado del Frente Popular y, por ejemplo, estoy pensando en Tierra en España, Joris y Benz, si hubo una especie de que fue también tan importante como su espacio de circulación, si había alusiones, especie de como de mirada de pensar una contrapropaganda o empezar a incidir en ese campo donde estas películas pasaban a generar una narrativa, por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención lo de elegir Carmen y si había también alguna especie de vínculo explícito o ahí se hace una alusión a la obra de Lubitsch del 18, que fue uno de los grandes éxitos de la UFA de ese momento. Digo, ¿qué estaba pasando también en relación a esos espacios? Por el final, sí que había un... A ver, la marca Carmen era una marca de prestigio, era un producto de éxito y sí que al final beben de todas las adaptaciones anteriores y del éxito, de los éxitos que se han generado. De hecho, el argumento de Rey y de Imperio Argentina para vender la película era: vamos a hacer la Carmen más auténtica de todos los tiempos. Es decir, todo lo que has visto lo vamos a superar, ¿no? Y además como lo hacemos con la persona más idónea para encarnar a Carmen, ¿no? Es decir, que sí que se suben a ese tren y saben que es un caballo ganador, en cierto modo. Con respecto a lo de las imágenes, evidentemente hay mucho trabajo bibliográfico, historiográfico sobre las filmaciones documentales de la Guerra Civil. Se contesta a la propaganda republicana, pero sobre todo a campañas determinadas. Por ejemplo, Guernica, ¿no? El bombardeo, ya sabéis esto de que, o sea, cuando sucede Guernica, el bombardeo y se bombardea en el frente norte a localidades civiles, a puntos que no son de interés militar, la propaganda republicana, ya no solo la propaganda republicana, sino incluso la información internacional. Las agencias internacionales hablan de que la aviación alemana está bombardeando poblaciones civiles. O sea, no es un regalo para la propaganda republicana lo que está pasando en el Frente Norte, en ese sentido. Y España Heroica, por ejemplo, que es donde podemos ver cómo narran este episodio, es donde ponen en escena la tesis de que Guernica ha sido incendiada por los dinamiteros asturianos y, vamos, que lo han destruido ellos mismos para echarle la culpa a los franquistas. Por supuesto no se habla nada, lo de la intervención es mentira, la intervención no son los alemanes, no hay pruebas de eso. Quiero decir que sí que se contestan las campañas, pero bueno, como se tarda tanto tiempo no se hacen alusiones explícitas a películas. Y bueno, lo que también es bien conocido es que se roban materiales. Quiero decir que, por ejemplo, en todos los documentales de Hispanofilm se ven imágenes de zonas de territorio republicano, de la España republicana, que pertenecen a películas identificadas. Por ejemplo, son muy conocidas las imágenes del reportaje anarquista Movimiento Revolucionario en Barcelona. Y esas imágenes aparecen aquí. Por supuesto, no se compran ningún derecho. O sea, hay libertad para robar las imágenes. Y bueno, es que es un tema, lo de las imágenes, porque sí, tienen mucho valor. Las imágenes cinematográficas, las filmaciones tienen mucho valor. No es como ahora que hay tanta profusión de imágenes, ¿no? Y por eso las hemos visto repetidas cientos de veces en montajes y remontajes desde distintas perspectivas. ¿Tenemos que seguir? Sí, no quiero robar más tiempo. De nada, de nada.